Soy Osvaldo Lima Chialanza y en este primer video quiero presentarles una investigación sobre el apellido Chialanza. Ese es mi segundo apellido, o sea, el apellido de mi madre, y queremos investigar desde su inicio, o sea, desde el nacimiento de mi bisabuelo en la lejana Italia, en la región del Piamonte, para luego seguir con los viajes y la llegada a Argentina. Es importante saber cómo vivían nuestros ancestros para comprender por qué la inmigración, y en este caso la inmigración comenzó allá por mediados del siglo XIX rumbo a Argentina, para luego cruzar a Uruguay, donde ahí nace prácticamente el apellido Chialanza, porque este apellido en un principio era Celienza. Ahí hay muchas intrigas para comprender y para investigar. Así que no más habladurías ni chácharas y vamos al video. Comenzó acá, en el reino de Cerdeña y el Piamonte, en el siglo XIX, al norte de la península italiana. Y digo península italiana porque Italia como país todavía no existía. Era una región, Italia, la península italiana, donde convivían una cantidad de estados desde el sur con las dos Sicilias, pasando por el centro con los estados pontificios, más arriba Toscana, Parma, Módena, Lombardía, Venecia y el Piamonte. Allí se va a desarrollar el inicio de nuestra historia con el nacimiento en 1825 en Saluzzo de Giovanni Celienza, mi tatarabuelo, que en un primer matrimonio con Margherita Caterine Ribota, de donde nace la primer hija Cecilia Celienza. Esa sería en el futuro la primera en emigrar a América. Para entender las razones por las cuales nuestros ancestros y muchos otros piamonteses italianos emigraban a América, tenemos que contextualizar el momento que se vivía en esta zona. Como ustedes verán, la primera emigrante de nuestra familia, Cecilia, nace en 1847 y Italia se termina de unificar en 1871, comenzando esa unificación en 1859. Quiere decir que los primeros hijos de Giovanni Celienza nacen en el reino de Cerdeña y el Piamonte, de cual era rey Víctor Manuel II, y tenía su primer ministro a Emilio Benso, el conde de Cavour, quien tenía ideas muy liberales y es uno de los iniciadores de la unificación de Italia, junto a pensadores como Mazzini, Giuseppe Mazzini, quien junto con, como digo, con Emilio Benso,
son los artífices de la unificación italiana junto a guerreros idealistas como Giuseppe Garibaldi, quien había estado por nuestra región involucrado en muchas batallas, por ejemplo, en el sur de Brasil, en Río Grande do Sul, en un sitio de Montevideo, en una defensa de la ciudad de Salto frente a los ejércitos de Juan Manuel de Rosas. Digo todo esto porque después en nuestras historias van a aparecer muchos personajes que fueron como ídolos de nuestros eh, abuelos, nuestros tíos abuelos, por allí en la casa de mi abuelo. Una vez me encontré con muchos libros y luego fueron a parar a mi casa de Giuseppe Garibaldi, por ejemplo, a cual se ve que mi abuelo Lorenzo admiraba mucho. Pero volviendo a la zona donde nacieron nuestros antepasados, digamos que debido a las continuas guerras de Francia contra eh, Austria, contra Prusia, donde estaban involucrados esos reinos como el de Cerdeña y el Piamonte, era que eh, esa zona se veía tremendamente empobrecida porque había que aportar muchos impuestos para mantener los distintos ejércitos que libraban las batallas. Por allí investigando se habla incluso hasta de hambruna entre los años 1840 a 1860. Por lo tanto, digamos que esa era una de las causas por las cuales nuestros ancestros ponían la vista en América. Y otra de las cosas que lo llevaban a tratar de emigrar y sobre todo a los países como Argentina, Uruguay y Brasil, eran las facilidades que daban estos países para que se afincaran en tierras eh, los emigrantes de Europa. Sobre todo buscaban familias numerosas, con mucho ímpetu de trabajo, con muchas ganas de trabajar y sobre todo también jóvenes, porque, por ejemplo, toda esta familia selienza que finalmente desembarca o llega a Argentina, lo hace al centro de la provincia de Santa Fe, donde se configuran una cantidad de colonias. Todo esto facilitado por el gobierno argentino, que eh, había promulgado en 1876 una ley de inmigración donde favorecía muchísimo a los emigrantes eh, de Europa con el pasaje en los barcos, el pasaje para llegar hasta allí, suponemos que en tren, desde los puertos de llegada en la Argentina, le brindaban una parcela de terreno, dos ranchos, semilla y algunos utensilios para el laboreo de las tierras. Todo esto a partir del tercer año tenía que ir siendo devuelto los valores con partes de la cosecha de estos colonos. Digamos que en esa zona la tierra hasta mediados del siglo XIX estaba poblada por aborígenes, por indios, por gente autóctona
que no laboraban la tierra porque vivían de la caza y de la pesca. Esto para los gobiernos de ese entonces era perjudicial, ya que no producían las tierras como ellos querían. Entonces ponían la mirada en Europa buscando mano de obra para esas tierras. Eh, Ese sería el entorno en la cual llegarían nuestras familias a la provincia de Santa Fe. Eh, digamos también de que tenemos que tener muy en cuenta eh, para un futuro, para comprender las costumbres que traía esta gente y sobre todo, por ejemplo, el idioma. Todos suponemos que como venían de Italia, si bien en esos años que ellos emigraron ya Italia era un país constituido y ya se había terminado la unificación de Italia, como en un principio dije, donde finalmente triunfa las ideas del conde de Cavour y el primer rey de Italia es Víctor Manuel II. Es una monarquía parlamentaria lo que se instaura en Italia como nación y va a persistir los reyes italianos hasta ya el siglo XX, al finalización, hasta la Segunda Guerra Mundial, que al finalizar ahí sí cambia a república. Digo todo esto para comprender costumbres y sobre todo el idioma que va a ser trascendental en el entendimiento con el idioma español que se hablaba por esta zona. Eh, Estamos en condiciones de afirmar de que los emigrantes que venían a esa zona de la provincia de Santa Fe, todos o la gran mayoría eran piamonteses y por lo tanto hablaban el piamontés y no el italiano. Hoy en día incluso en esa región, en muchos de los lugares se festeja año a año fiestas tradicionales piamontesas, donde se baila, se canta y se recita en piamontés. Toda esta gente se siente orgullosa de sus costumbres, de su religión y sobre todo de mm, eh, em, su idioma nativo, digamos, de que lo trata de mantener y lo trata de perdurar en el tiempo como un segundo idioma en estos momentos, pero en un principio era la principal comunicación entre ellos en esa zona. Acá también le estoy dejando una serie de palabras en piamontés, en francés, en italiano y en español para que ustedes vean las diferencias y también una parte del Padre Nuestro hablado tanto en piamontés, francés, italiano y español para que vean las diferencias idiomáticas que existían y de paso ver que una de las principales religiones con que venían nuestros ancestros era la religión católica. Esto sería todo por este video. Debo también agradecer la colaboración que estoy teniendo de parte de familiares que aportan desde los recuerdos como Luis Eduardo Chialanza y también el aporte de documentación y relatos de Claudio Morra, descendiente de los Elienza, que vive en Humberto I
en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Si les gustó el video, me dan un like, me dan activación de campanita para saber cuándo viene un nuevo video, y también, si les gusta, se suscriben a este canal, que seguiremos desarrollando todas estas historias.